De la genética a la conducta y viceversa. Lo dejamos pendiente, les dejamos pues esa pequeña píldora para que ustedes se acercasen a esta próxima edición, a este capítulo nuevo del Centro Gatea y de la Clínica Amado, con el doctor Alfonso Amado, con Marta Rodríguez. Seguimos hablando de neuropediatría, seguimos hablando de temas que nos interesan y hoy vamos a hablar de algo que, bueno, para el común de los mortales es un misterio, Marta. Vamos a hablar de genética, pero nos lo va a contar también el doctor, que al final nos va a parecer que sabemos todos. Marta, buenos días. Hola Maite, hola Alfonso. Pues sí, eso espero, porque yo llevo toda la vida diciendo que todo lo malo que me pasa es genético y todo lo bueno es fruto de mi perseverancia. Y a lo mejor él me quita esa idea de la cabeza. No estoy muy segura si quedarme. Doctor Alfonso Amado, muy buenos días. Hola, buenos días, Maite. Bueno, vamos a ver qué es la genética para empezar, para el común de los mortales que no tenemos ni idea. Después hablaremos de la trayectoria del doctor, que esto de la genética le costó un buen rato, además. Mm, mm. ¿Qué es la genética, doctor? Bueno, la genética, nosotros nacemos con, como si dijésemos de serie, ¿no? Llevamos una serie de genes, ¿no? Valga la redundancia, que hemos heredado de nuestra madre y de nuestro padre. Entonces, esos genes lo que hacen es, llevan información que ayuda a generar proteínas, ¿no? Pues proteínas es las estructuras de las que está formada pues todo nuestro cuerpo, ¿no? Desde el cerebro hasta los pulmones, hasta todos los órganos. Entonces, bueno, a mí me interesa la genética del cerebro, ¿no? Pues qué proteínas codifican los genes que tienen su influencia en el cerebro. Lo interesante de la genética, que ya lo hemos comentado otras veces, es que nosotros nacemos teniendo de serie esa información para codificar proteínas que hemos heredado de nuestro padre y nuestra madre, pero podemos actuar también sobre esos genes de distintas maneras. Marta, ¿la culpa la tiene el cha-cha-cha, la genética o el ambiente? Ya, sí, normalmente las cosas en la naturaleza son multicausales, pero en relación a la genética, que a mí me interesaba muchísimo este tema, en las familias ocurre después de un diagnóstico que empezamos a buscar la madre del cordero. Y buscar la madre del cordero no es un buen camino. Es un camino de mucha discordia. Es de tu familia, porque mira a tu padre, porque mira a tu tío, y eso no es buscar la causa, eso es buscar el culpable. Entonces, yo uso lo de los bombos, igual que Alfonso usa lo de las loterías, yo uso lo de los bombos. Todos estamos en muchos bombos y mi niño, mi chico, estaba en el bombo del autismo y ese bombo ya estaba. No hay mucho más que argumentar. Pero si yo pienso que tiene autismo porque los genes que le donó su padre generosamente venían con esa carga, dejo de ver a un padre y empiezo a ver a un culpable. Entonces yo lo que sí le digo a las familias cuando se meten haciendo arrays y cuando se meten en estos procesos que científicamente y diagnósticamente son muy aconsejables es no te metas en el camino psicológico de la culpa, porque no sé por qué motivo las personas, bueno, un motivo evolutivo para sobrevivir. Necesitamos saber las causas de las cosas, porque para solucionarlo, sabiendo la causa, lo tienes mucho más fácil. Entonces, la búsqueda de la causa no es la búsqueda del culpable. Y con demasiada frecuencia se confunde. Y nosotros vemos situaciones en las que viene la madre diciendo, bueno, es que lo que no te ha contado es que su padre, porque el padre de su padre, y es que genéticamente es que fue él, porque yo ya le di, y después viene él diciendo, bueno, es que no te ha contado ella, es que no sé qué, como buscando culpables. Y la genética no va de culpables, va de buscar orígenes de las cosas para poder intervenir en ellas. Si es ir para adelante y lo otro es ir para atrás. Entonces, pues esa pequeña inciso sí que lo quería hacer porque creo que es un proceso que hemos tenido casi todos los padres. Y después el sentir, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo un puntito, mi hermano tiene un punto y coma, mi padre tiene puntos y seguidos, quiero decir, y no pasa nada. Nadie trae al mundo un niño diciendo, mira, a ver si le pongo esta carga y una poquita más. No, lo tenemos con toda la ilusión del mundo para que nuestro niño sea feliz y tenemos que seguir en esa línea. Tenga autismo, tenga diabetes, tenga parálisis cerebral, tenga un coeficiente intelectual de 130. Sea guapo, sea feo, sea gordo, delgado. Yo le he traído con una misión y es que sea feliz en este mundo. Y esa es la misión. Esa es la misión, ¿no?
Y vamos, en mi caso yo lo tengo súper claro y no me siento cero culpable. Al contrario, creo que empatizo con él y me relaciono bien con él, porque en mi casa esa forma de ser, esas conductas, la aprendí a relacionarme con ellas. O sea que es que también le veo la parte buena. Le voy a pedir a Marta que ponga bien la clavija del micrófono, porque siempre este misterio, ¿verdad?, de las clavijas del directo, porque tenemos que decirles que estos podcasts de Gatea se graban completamente en directo. Aquí hay cero edición y todo lo que decimos pues es tan natural como todos los que intervenimos en estos Y podcasts. yo soy así, yo con la clavija siempre la tengo. ¿Ahora mejor? Ahora mejor. Ladeamos un poco el micrófono hacia arriba, Marta, y así de esa manera. Sí, mejor ahora. Sí, mejor, un poquito Vale. mejor. Bueno, doctor, hablamos de genética, pero ¿cómo se mete el doctor a hacer tesis doctorales sobre genética? ¿Por qué le interesaba tanto al doctor Amado? Pues mira, antes de hablar de eso que comentó Marta, de que al final, independientemente de la genética, lo importante es, pues es eso, la felicidad y la autonomía de los niños. Yo muchas veces acabo las charlas de genética siempre con 2 diapositivas y una de ellas es una chica con una trisomía 21, que antes se llamaba síndrome de Down, y tiene una camiseta de estas de Keep Calm, ¿no? Pues relájate, ¿no? Que solo tengo un cromosoma de más, ¿no? Pues bueno, pues eso es afrontar la vida con positividad y probablemente ese cromosoma de más pues no le está limitando significativamente y puede ser feliz y autónoma. Y luego otra diapositiva también, pues que es una madre con su niño también con una trisomía 21, con un síndrome de Down, y tiene un cartelito que escribió el niño y pone: los verdaderos amigos no cuentan cromosomas, ¿no? Porque él tiene amigos y les da igual que tenga un cromosoma de más o de menos. Entonces, siempre la genética hay que verla en ese contexto, ¿no? De que realmente lo importante es el individuo y no los cromosomas de más o de menos que tenga. ¿Cuándo me interesó a mí la genética? Pues yo siempre lo cuento que hubo 3 momentos. Uno fue... Además, me acuerdo perfectamente, fue una mañana de domingo, antes de ir a misa, porque iba con mi abuela y con mi madre a misa. Yo recuerdo que íbamos a misa de las 12 de la mañana y yo recuerdo, no sé si lo veis, pero a veces, bueno, en mi casa había mogollón de ácaros y yo recuerdo ver como el polvillo así, cuando da la luz, ¿no? A contraluz por las mañanas, que ves como un polvillo que va subiendo así entre las ventanas. Y yo recuerdo que mi hermana siempre estornudaba y yo decía, bueno, pues era del polvillo este. Entonces un día le pegaba el sol en la cara y le pegó el sol en la cara a mi abuela y estornudó 13 veces, pero 13 veces seguidas, 13 de contar 13. Y le pegó el sol en la cara a mi hermana y estornudó 13 veces. Entonces yo ahí me quedé alucinado de cómo es posible que 2 personas estornuden 13 veces seguidas contadas porque les da el sol en la cara. Y mi madre me dijo, no te preocupes porque a la abuela le pasa de siempre, le pasaba a su madre y le pasa claramente a tu hermana y eso es de la familia. Siempre estornudamos 13 veces y nos da el sol. Y eso me di cuenta después que se llama reflejo helioftálmico y le pasa a mucha gente, te pega el sol y tú estornudas, pero en mi caso, en mi casa eran 13 veces y a mí eso me quedó muy grabado. Y luego en la facultad, eso me quedó muy grabado, yo iba a clases, que eso es una fricada, pero bueno, iba a clases de derecho médico. Es decir, a mí me flipaba tanto la medicina que me metía en derecho e iba a clases que daba un genetista de medicina legal, que es Ángel Carracedo, que seguro que lo conocéis porque lo han nominado al Premio Príncipe de Asturias y es gallego, sí. Y estaba hablando de limitaciones para determinadas profesiones, para practicar determinadas profesiones. Y decía que los pilotos de caza, una exclusión es que tengan el reflejo oftálmico, porque claro, si tú estás pilotando un caza, te pega el sol y estornudas 13 veces, pues igual no es el mejor momento para ponerte a estornudar. Entonces ahí dije, anda, mira, eso es lo que le pasa a mi familia. Y sí que hay una región genética que se va heredando y que se llama reflejo helioftálmico y a mí eso siempre me quedó.
Y luego recuerdo más cosas, pues por ejemplo, cuando empecé a hacer la residencia, pues recuerdo ver un niño que le temblaba mucho el mentón, ¿no? Y yo le decía, ¿y por qué le tiembla tanto el mentón? Y me decía el padre, no, eso me pasa a mí, le pasa al abuelo. Investigué y resulta que hay un gen también que hace que te tiemble el mentón, ¿no? Entonces, bueno, me fui metiendo poco a poco y me fui metiendo en la neuropediatría y sí que ahí fue el boom de determinadas técnicas genéticas más avanzadas que ahorraban mucho tiempo, muchos recursos y que cada vez eran más accesibles. Y a mí me pareció un campo muy interesante por distintas razones, porque tenía implicaciones muy prácticas. Antes hablábamos de que no hay marcadores, ¿no?, de enfermedades de neurodesarrollo, pero sin embargo hay determinados marcadores genéticos que nos orientan mucho. Y una de las cosas que yo veía y que ya comentamos con Marta es que muchas veces a los niños con problemas de neurodesarrollo pues llegaban, no, pues este niño parece que es un TEA y brum, una ristra de 14 pruebas distintas que se pedían de rutina, pues la resonancia, el estudio metabólico, no sé qué, no sé cuánto, y que realmente yo veía que se pedían, pero siempre eran todas normales, nunca daban ninguna rentabilidad. Y estudiando veías que las pruebas genéticas tenían una rentabilidad más elevada y que además era un análisis de sangre muy sencillo. Entonces, bueno, pedí una beca de investigación, nos la concedieron, pedimos otra beca a la Sociedad Española de Neuropediatría, nos la concedieron también, y entonces, bueno, empezamos investigando inicialmente discapacidad intelectual, luego nos metimos en TEA y aplicando cada vez más técnicas genéticas. Eso fue evolucionando bueno, si estoy soltando una chapa horrible, avisarme, bien. Si no se entiende, porque yo me embalo y luego no sé parar. Será también genética de mi familia. Y nada, lo que veía era que una vez se implantaron estas pruebas genéticas que demostramos que eran muy útiles, hablo de los arrays, que ahora os explico lo que es. Lo que empecé a ver era que a algunos médicos les parecía súper interesante y las pedían al 100% de los niños, y otros médicos eso les sonaba chino y siempre se hicieron las cosas de la misma manera y ahora no voy a cambiar, y no pedían ninguna. Entonces, y luego había direcciones de hospitales que las aceptaban, direcciones de los hospitales que era mucho gasto, les parecía y que no tal. Entonces nosotros con mi tesis doctoral, lo que fue es, oye, yo quiero demostrar que estas técnicas genéticas son rentables. Suponen menor problema para el niño y para las familias, son rentables para el hospital y dan mucha mejor información al clínico. Y además lo voy a hacer de una manera determinada que cualquier profesional que trabaje con niños, aunque no esté formado en genética, con 5 o 6 parámetros sepa si tiene que pedirle un estudio genético o puede esperar. Y esa fue un poco la tesis doctoral, que fue, pues bueno, ver la sensibilidad y la especificidad de saber si tienes que pedir una prueba genética en un niño con un problema de neurodesarrollo en función de una checklist. A mí siempre me encantaron las checklists. Yo en otra dimensión debía ser piloto de avión o algo así, porque me encantan las listas de comprobación, las checklists me flipan. Y entonces, bueno, es una lista de comprobación que tú mides. ¿Tiene la cabeza grande o pequeña? ¿Fue pequeño cuando nació o no fue pequeño? ¿Tiene autismo o no tiene autismo? ¿Tiene alguna otra malformación en otro órgano o sistema? Te da una puntuación, supera el punto de corte que marcamos, le tienes que hacer un estudio genético. Eso ayudó a que muchos neurólogos supiesen si pedir estudios genéticos o no, y ayudó a justificar que las direcciones de los hospitales aprobasen la realización de esos estudios genéticos. Marta, bueno, las personas que tengan cercanos ahora pues a padres más jóvenes, si hay algún problema, es verdad, bueno, más jóvenes o para personas mayores también, las pruebas genéticas sí que es verdad que es algo que está de moda, entre comillas, ¿o no, Marta? Ahora se hacen con muchísima más frecuencia, tendrá algo que ver Alfonso en ello. Antes lo hacíamos por privado y era bastante caro. Y no estoy segura que si la información que daban en aquel momento es la información que dan ahora. No lo sé. Yo las hice por lo que os comenté, porque Jorge no hablaba. Y bueno, el neurólogo que me las recomendó tendría sus motivos que seguro que me explicó, pero yo en mi afán de ir a la mía pensé que me interesaba saber si Jorge tenía predisposición a la diabetes o a un montón de enfermedades genéticas que había en mi familia, y que él no iba a referir sintomatología porque no refería sintomatología de un dolor de cabeza.
Entonces me interesaba saber de qué tenía que estar pendiente yo, ¿no? Y yo lo hice por ese motivo. Y bueno, pues ese fue mi motivo, que no sé si que era sensato o no, pero el motivo de una madre. Y después le di las pruebas al neurólogo que las gestionaría en función de sus motivos y ya está, pero era excepcional. Era excepcional, eran las personas que podíamos permitirnos pagar y ahora sí es cierto que con el array vienen casi todas las familias. Vamos al origen, vamos al título de este podcast, porque además a mí me parece curiosísimo. De la genética a la conducta y viceversa. ¿Por qué, doctor Amado? ¿Por qué cómo influye la genética en nuestra conducta influye en la genética? ¡Ay, qué lío, de verdad! Para los que estamos fuera. Vamos a aclararlo un poco, doctor. Sí, la genética sí influye en nuestra conducta, ¿no? Si influye en que tú estornudes 13 veces o te tiemble el mentón, tiene que influir también en la conducta. Lo que pasa que los genes que regulan la conducta son mucho más complejos, ¿no? Pues porque tienen que regular tu capacidad intelectual, tu capacidad de comunicación. Entonces, eso no es lo mismo que te tiemble la mandíbula o estornudes, sino que es algo que tienen que interactuar distintos genes entre sí. Lo de la genética, la conducta y viceversa es porque yo creo que el concepto antes de la neuropediatría era, pues yo veo un niño dismórfico, ¿no? Que se llamaba, que básicamente, pues, no sé, le veo la cabeza muy grande o las orejas muy despegadas o un mentón raro, o la nariz rara o los párpados distintos. Y ahí entonces, en función del síndrome genético al que me recuerde, pues le hago un estudio genético. Ahora se ha cambiado ese paradigma, afortunadamente, y es que yo lo que analizo son fenotipos conductuales, que es formas de comportarse. Entonces, yo con la forma de comportarse de ese niño tengo que intentar saber qué genes pueden estar implicados. Pongo dos ejemplos. Si a mí me viene un niño que es súper movido, que no me mira la cara, que está todo el rato mirándome y luego no me mira y no me mira, está lo que llamamos contacto visual fleeting, ¿no? Que está todo el rato así, que además tiene una discapacidad intelectual, que tiene un TDAH. Bueno, pues ese es un fenotipo conductual que recuerda mucho al X frágil. Tú ves un X frágil, la forma que tiene de comportarse, aunque hay diferencias entre ellos, y son niños que tienen sobre todo mucha ansiedad social. Pues eso, están todo el rato y no te quieren mirar y son muy vergonzosos y están todo el rato así, son súper movidos, inatentos, impulsivos y demás. Si yo veo un niño que la familia me cuenta pues que además de tener un problema de su neurodesarrollo del tipo que sea, pues un retraso psicomotor, un autismo, lo que sea, se levanta en medio de la noche, abre la nevera, no puede parar de comer y cada vez que ve una mascota la abraza que prácticamente la asfixia, bueno, pues yo tengo que pensar que probablemente tengo una alteración, un gen de un síndrome que se llama Smith-Magenis. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora nos tendemos a fijar en la forma de comportarse de los niños e intentamos extraer datos de esa forma de comportarse que nos orienten a qué genes pueden estar implicados en ese trastorno del neurodesarrollo. Es decir, que ya no vamos de los genes a ver qué es lo que producen, no, voy de la conducta y ver cuál es el gen que puede estar implicado ahí. Madre mía. Y a partir de ahí ustedes van haciendo ese diagnóstico y ya sé que no se puede generalizar, que además es la filosofía del Centro Gatea y de la Clínica Amado de Pontevedra, pero ¿hay algún camino que es común para las personas con autismo, para los niños con autismo? Ese comportamiento. No, en autismo sí que, a ver, nosotros intentamos fijarnos en esos signos guía, ¿no? Pues esas características de algunos síndromes que te ponen un poquito en la, por ejemplo, un ejemplo que tuvimos de hace muy poquito, pues, pues nada, un niño que venía con una sospecha de TEA y efectivamente era un niño que bueno, no interactuaba bien, no se comunicaba y demás, pero bueno, que tenía una forma de comportarse muy peculiar, tenía dos cosas interesantes. Una era fascinación por el agua, pero fascinación nivel, veo una fuente y me tiro. O sea, no, es lo que más me gusta del mundo. Los padres tenían que estar todo el rato pendientes porque se lanzaba a las fuentes. Luego, no paraba de reírse, era un niño súper risueño, que estaba todo el rato riéndose, muy, muy, muy risueño. Y luego tenía una forma de caminar que era un poco peculiar, pues era un poco así con los bracitos hacia arriba y como si fuese una marioneta.
Bueno, pues en ese caso, fascinación por el agua, esa forma de caminar en forma de marioneta en el contexto de un niño que podría ser TEA, muy risueño y demás, bueno, pues hay un síndrome que se llama síndrome de Angelman, que además asocia otras cosas. Bueno, pues en ese caso partimos del fenotipo conductual y le hicimos el estudio genético que confirmó un poco el diagnóstico de sospecha. Eso no ocurre en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos es un TEA, pues simplemente un niño que tú ves con 20, 24 meses, tiene dificultades de comunicación, interacción y demás, pero no tiene la cabeza grande ni pequeña, es un niño guapete, no tiene ninguna otra malformación, ningún condicionante perinatal. En esos niños es en los que hemos visto que lo ideal, y lo hemos comentado varias veces, es hacer un estudio genético que se llama un array. Un array, ¿qué es lo que hace? Pues lo único que ve es si tienes trozos de más o trozos de menos. Si yo tengo más material genético que el que debería o menos material genético que el que debería. Pero es un estudio sencillo en el sentido de que ve un montón de cosas a la vez y que los resultados los tienes en menos de un mes, ¿vale? Puedes tener los resultados. Entonces, pues bueno, vemos que es un estudio bastante rentable, por lo menos inicialmente, para que las familias estén tranquilas, que la gran mayoría de los resultados eran normales. Y a partir de ahí, doctor, con esos resultados, con esas pruebas genéticas, con los resultados, ¿eso para qué le sirve a un neuropediatra? ¿Para diagnosticar, para medicar, para favorecer? ¿Para qué sirve al final esto? Maite, esa es la pregunta más importante de toda la genética, porque o sea, mi tesis doctoral o lo que fuese no serviría absolutamente de nada si no tuviese una aplicación práctica en la vida diaria. Entonces, ¿para qué vale la genética ahora mismo? Ahora mismo la genética vale para que si yo detecto una alteración genética que ha heredado de uno de los dos padres, podamos hacer lo que se llama diagnóstico preimplantacional, que es que nos vamos a asegurar de que si tú quieres tener más hijos, pues no vamos a tener tanto riesgo de tener un problema de neurodesarrollo. Eso por una parte. Segundo, ¿para qué nos ayuda? Pues nos ayuda a definir el pronóstico de ese niño. Si yo tengo identificado una alteración genética, ya sé que la mayor parte de los niños con esa alteración genética se comportan de esta manera. Tengo que estar pendiente de esto no, va muy bien con estas terapias, hay un grupo que trabaja de esta manera, se han visto mejoras con este medicamento o no se han visto mejoras con este medicamento, mejor no utilizar esto, mejor utilizar los otros. Y luego la tercera parte, que con esto hay que ser muy cauteloso y tener mucho tacto a la hora de trasladar esta información a las familias, que es en algún momento, en un futuro a medio o largo plazo, no inmediatamente, probablemente tengamos terapia génica. No para todas las alteraciones genéticas, pero bueno, ya lo estamos viendo con algunas enfermedades en neuropediatría, principalmente enfermedades neuromusculares. Y se está abriendo un campo de esperanza para todos los que trabajamos en neurodesarrollo y ese campo de esperanza lo va a marcar la genética claramente, porque ahí tú estás modificando la causa del problema. Tú tienes un gen que no funciona bien y con terapia génica, teóricamente y simplificándolo mucho, yo puedo arreglar ese gen. Ese niño que os comenté del síndrome de Angelman que diagnosticamos, bueno, pues hay un ensayo clínico de terapia génica. Lo que hicimos fue contactar con los promotores del ensayo, hablar con el hospital que estaba iniciando y liderando ese ensayo, que en este caso era en Barcelona, y es un niño que fuimos capaces de incluir en ese ensayo porque cumplía criterios. Y bueno, se abre un campo de esperanza para los padres y para nosotros. Doctor, esto, ya disculpará si digo alguna barbaridad, pero esto es, por poner un ejemplo parecido a la epilepsia, que hay epilepsias que sí son medicables y que finalmente terminan saliendo de la vida de los niños. Es un ejemplo que es interesante. Hay epilepsias que son genéticas, que tú tienes una alteración genética y a lo mejor eso condiciona pues, que tus neuronas se activen de una manera distinta, ¿no? Pues pongo un ejemplo, ¿no? Pues el síndrome de Dravet, ¿no? Que además es una fundación aquí en España que funciona genial y que hace una labor encomiable. Bueno, pues yo sé que hay algo que no funciona bien en esa activación de las neuronas cuando tengo cambios bruscos de temperatura. Es decir, si yo sube muy rápido la temperatura, baja muy rápido, pues mis neuronas no son capaces de manejar esos cambios de temperatura y tengo una crisis. Bueno, pues yo tengo fármacos que actúan específicamente sobre esa alteración, ¿vale? Y puedo minimizar el impacto que tienen esas convulsiones en ese niño. Esperemos que en algún momento en el TEA podamos descubrir qué bases neurobiológicas tienen
más peso, porque al final el TEA es una combinación de muchas cosas, por eso es tan fascinante y tan complejo, pero a lo mejor podremos tocar algunas teclas que ahora mismo no podemos tocar porque no tenemos todos esos datos. Marta, era pues para la reflexión total cuando Marta al inicio decía, es que claro, hacemos unas pruebas diagnósticas, hacemos unas pruebas genéticas y después resulta que los padres empiezan a pelearse porque la culpa es tuya o la culpa es mía, ¿no? Marta, esto cuando se llega al centro Gatea, los profesionales, ¿cómo abordan en el centro Gatea este problema con los padres y las pruebas genéticas? Porque Bueno, a ver, hay que tener en cuenta, quiero decir, puede que mis tonterías tengan gracia, pero se ajustan a la realidad. Cuando recibes un diagnóstico, entras en un estado de shock, donde de hecho tienes la sensación de vivir una irrealidad. Y recuerdas tener, no sé, cuando veis las películas que estás escuchando las voces, pero en un tono que tú solo estás con tus pensamientos y tu discurso obsesivo, ¿vale? Entonces todas estas cosas que decimos las están justificadas en ese estado de shock, ¿no? Pero lo cierto es que con la genética las cosas han cambiado un montón, primero porque si tu hijo tiene un síndrome, que puede ser muy impactante en primera instancia para los padres que no tenemos un hijo con un síndrome en concreto, lo que sí hay es una certidumbre de la evolución. Sin embargo, los otros TEA, ¿sabes? Hay síndromes que tienen sintomatología TEA, pero al saber que está dentro del síndrome de Jankelman, del síndrome de Dravet, del síndrome de la X frágil, tienen una evolución conocida. Y eso, aunque parezca una tontería, es un alivio. Porque cuando nos dicen del duelo, cuando hablan de que los padres tenemos que asumir o no asumir, o asimilar o no asimilar, o no sé qué, lo cierto es que ahora mismo no recuerdo qué palabra nos dicen, que yo intento que en Gatea no se diga, porque digo que concretamente es lo que tengo que asumir con un hijo con TEA. Tengo que asumir que no habla, tengo que asumir que no mira, tengo que asumir que no se va a relacionar, tengo que asumir que no va a tener novia. Concretamente, dime lo que tengo que asumir, porque es que no lo asumimos, para al final los terapeutas, yo ahora me pongo en modo madre, los terapeutas y los que están al otro lado no nos dicen la evolución. Porque tú dices, ¿vas a ir a la universidad? Pues no lo sé. ¿Va a poder hacer la ESO? Pues no lo sé. ¿Va a poder hablar? Pues no lo sé. Dices, ¿que no tienes asumido que tu hijo tenga TEA? Digo, pero caray, dime qué es lo que tengo que asumir. No se lo podemos decir. Entonces es un duelo muy complicado, es un duelo sin final, porque cuando tú has asumido, imaginémonos que tu hijo no va a hablar, pues de repente empieza a hablar y eso ocurre. Con lo cual, el duelo empieza otra vez. Tienes un duelo en relación a que no tiene habilidades sociales, a que académicamente no es bueno, pero ahora ya sí que habla, aunque no diga gran cosa, ¿no? Entonces estamos en constante duelo. ¿Qué cambia la genética? La genética cambia que damos datos objetivos. No es una apreciación de una persona que te diga no va a hablar en la vida o si va a hablar, o estos gurús que nos hacen acertijos sobre el futuro de nuestros hijos, o los buenos profesionales que nos dicen que no nos lo pueden decir. La genética te da datos y las conversaciones con los padres cambian radicalmente cuando planteamos datos. Y a mí me parece que la evolución en temas genéticos es meteórica y que es un avance a nivel inimaginable en relación al TEA. ¿Que hay mucho que investigar? Sí, pero el TEA es el trastorno del espectro del autismo y en algún momento eso habrá que convertirlo en compartimentos estancos, porque nada tiene que ver un niño de grado 1 con capacidades cognitivas de tanto CI o con otro que es de grado, no tienen nada que ver. Y posiblemente la causa de esa sintomatología autista no tenga nada que ver. Y para investigar es muy importante que tengamos las personas lo más acotadas posibles, la muestra lo más acotada posible. La genética nos va a dar esa opción, el acotar la muestra, y que nada tiene que ver mi hijo con otros niños que están aquí, realmente no tienen nada que ver, porque yo creo, y esta es una de mis flipadas, que la causa es muy diferente. Y ahí la genética nos va a ayudar. Y entonces podremos investigar porque son cosas diferentes. Yo siempre hago la comparación, cuando doy alguna charla, en el siglo XIX, corrígeme el siglo, Alfonso, cuando una persona estornudaba podía tener alergia, podía tener una gripe, podía tener un catarro, podía tener una neumonía y morir a los 2 días. El que tenía alergia y se cambiaba y se iba a Málaga, por ejemplo, se le curaba la alergia. ¿Correcto? Esos son los que se curan.
Lo que tenía una gripe en 7 días le cambiaba la sintomatología y se encontraba mejor, aunque le quedaba garraspera. Y el que tenía neumonía se moría. Bien, fue determinante ese diagnóstico. Pues yo sueño, pero literalmente sueño con que en autismo algún día pase eso. Y yo creo que el camino es la genética, donde un Alfonso nos diga, dentro del espectro estás aquí, dentro del espectro estás aquí, dentro del espectro estás aquí. Y eso determina el camino a seguir y determina las esperanzas que puedes poner en ciertas cosas. Y ayudaremos a los padres, que es muy determinante y muy importante porque somos los que estamos toda la vida con nuestros hijos, ayuda a los padres a tener que asumir algo. Ahora ya sí que sé lo que tengo que asumir y ahora sí que lo asumo. Es muy difícil asumir cuando no hay nada que asumir. Y yo creo que el camino es la genética. Por eso me parece determinante el doctorado que hizo Alfonso. Doctor, seguiremos hablando. Solo habíamos puesto en nuestra lista de temas, solo habíamos puesto un día genética. Tenemos que hablar más días de genética, por favor, porque además a los padres esto yo creo que les abre muchísimas ventanas para la esperanza y muchísimas ventanas para poder pues caminar con sus hijos de mejor manera, como nos dice Marta. Doctor, una vez que tenemos las pruebas genéticas, a partir de ahí el trabajo del neuropediatra, como el doctor Amado, de los terapeutas, de los logopedas, ¿es más fácil? Pues mira, en eso sí que no cambia tanto el trabajo que vayan a hacer las terapeutas o los terapeutas. Ahí sí que nos centramos más, no tanto en el plano médico, ¿no? Sino a lo mejor valoraciones más estructuradas, más de tipo, pues eso, valoraciones a través de un gol estándar, ¿no? Pues pruebas que diagnostican, ¿no? Entre comillas, autismo, o valoraciones gol estándar de autismo, que no son tanto genéticas, sino que son observacionales, ¿no? Y que son recogida de datos, y es un poco, pues eso, igual que de la genética a la conducta y de la conducta a la genética, en este caso queremos ver in situ cómo es el comportamiento de ese niño, ¿no? Pues si realmente existen dificultades en la interacción, en la comunicación, pues a trabajarlas, en el lenguaje, a trabajarlas. Y eso es completamente independiente de la genética. El ejemplo que os ponía yo antes del niño que estaba diagnosticado, por supuesto la terapia la empezamos antes de que tuviésemos cualquier tipo de diagnóstico genético y no se modificó sustancialmente después de tener el estudio genético. ¿Vale? El tipo de terapia fue la misma. Ahora ya tuvimos certezas, pues oye, en este grupo de problemas genéticos el tema del lenguaje es muy importante, pero son niños que finalmente interaccionan y se comunican bien. Bueno, pues vamos a meterle un poquito más de caña al tema lenguaje, pero realmente las terapias in situ de campo no se modificaron sustancialmente independientemente del resultado del estudio genético. Las pruebas genéticas, doctor, y vamos finalizando, las pruebas genéticas, pero vamos finalizando porque el doctor tiene que pasar consulta y los pacientes están escuchando, no porque nosotros queramos dejar de escuchar al doctor. Doctor, las pruebas genéticas consisten en una analítica, en cuánto tiempo se realizan, se pueden realizar en los centros de toda España, hay centros especializados, ¿cómo funciona? Pues mira, aquí distinguimos dos tipos de estudios genéticos. Por un lado, los que diagnostican, ¿no?, alteraciones genéticas que pueden estar detrás de esos problemas del neurodesarrollo. La primera prueba que se suele hacer, salvo que exista un síndrome reconocible por ese fenotipo conductual que hablábamos, es un array, ¿vale? Que es ver eso, trozos de más, trozos de menos. Se puede hacer en cualquier laboratorio de España y el tiempo de respuesta son 25 días aproximadamente para obtener los resultados. Hay otros estudios, cuando ese estudio de array es normal, que se llaman exomas, que eso es ver pequeñas mutaciones, que eso ya es un poquito más complejo y ahí vemos más de 20.000 genes. También se pueden hacer en cualquier laboratorio en España y el tiempo de respuesta más o menos son 45 días, un mes y medio aproximadamente, dependiendo del tipo de estudio. Eso por una parte. Entonces yo haría esa diferenciación entre arrays, estudios de exoma y luego estudios que nosotros llamamos, pues por ejemplo, farmacogenómica, ¿no? Pues eso qué quiere decir, si yo tengo alguna predisposición a que un medicamento me siente mal o me siente bien. Eso no va a diagnosticar ninguna enfermedad, pero habla de mi susceptibilidad individual, pues a que determinados medicamentos me sienten mejor o peor. Eso es genética también, pero no para diagnosticar ningún síndrome, sino pequeños rasgos que nos pueden orientar a nosotros sobre qué fármacos podemos utilizar y que vaya a responder más el paciente.
Estos ya ni siquiera se hacen en laboratorios porque es un kit que te pueden mandar a casa porque es en saliva, y el tiempo de respuesta pues, es más o menos un poco menos de un mes, son 4 semanas dependiendo del tipo de respuesta. Pero bueno, se puede hacer desde casa, ¿no? Ni siquiera hay que ir a un laboratorio. Entonces serían esos dos grandes grupos, ¿no? Por una parte, estudios genéticos para diagnosticar síndromes genéticos, y por otra parte, estudios de susceptibilidad y farmacogenómica. Marta, yo siempre le tengo que agradecer muchísimo a Marta que me permita adentrarme en esta ventana, que me permita escuchar a profesionales tan extraordinarios como el doctor Alfonso Amado y a Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea, porque de verdad que aprendemos muchísimo. La genética, que es tan importante, ya la palabra a nosotros nos suena a importancia, pero fíjense que el calor nos da 13 estornudos, que no podemos ser pilotos de avión porque si nos da el sol, o que un medicamento pues, nos puede provocar un estado pues, fastidioso, ¿no?, en nuestro organismo. Doctor Alfonso Amado, muchísimas gracias. Hasta el próximo episodio. Es un placer. Muchas gracias a vosotras. Marta Rodríguez, gerente del Centro Gatea. Tenemos una lista grande, que la tengo yo aquí delante, una lista grande con el doctor Alfonso Amado. Seguimos, ¿no? Seguimos. Gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a los dos. Un beso.